Hola, bienvenidos al curso de transferencia de calor. Hoy hablaremos sobre la ecuación de Laplace y su utilización en los sistemas perturbados. En la primera parte del curso nos encargamos de trabajar la ecuación de calor unidimensional estacionaria, es decir, que no nos preocupábamos del tiempo. Sin embargo, ahora agregaremos el tiempo a la influencia del tiempo a nuestro balance de energía y por ende este estará presente en nuestras ecuaciones. Por lo tanto, ahora nuestro perfil de temperatura dependerá tanto de X o de Y, cualquier dimensión física, más del tiempo. La ecuación resultante luego de hacer un balance de energía utilizando el tiempo como una de las variables es la siguiente, en donde vemos que la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición multiplicado por un factor de proporcionalidad. Este factor es la difusividad térmica, la cual depende de la densidad, del calor específico y de la conductividad térmica del material. También nosotros trabajamos las ecuaciones diferenciales aplicándoles también ecuaciones de borde dependiendo del problema. Tenemos distintos tipos de ecuaciones de borde y dependiendo de estas condiciones de borde es como abordamos las ecuaciones. Para el caso de las condiciones de borde 1 y 2, en las cuales tenemos temperaturas fijadas en los extremos, es un problema muy simple de resolver. Por lo tanto, la ecuación diferencial la podemos resolver a través de variables separables. Sin embargo, en el caso de tener una perturbación en nuestro sistema, ya sea una temperatura de perturbación o un flujo de calor que perturba nuestro sistema, ahí el análisis es mucho más complejo. Por lo tanto, lo que se utiliza es la transformada de Laplace. Pero, ¿qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un factor matemático el cual nuestra función dependiente del tiempo la transforma, como dice su nombre, en una nueva función que depende de un parámetro S. Eso hace que ecuaciones con funciones muy complicadas las simplifica a unas funciones casi que se podrían expresar como polinomios. Luego, una vez teniendo todo expresado en la variable fs, se aplica la transformada inversa de Laplace, que se encarga de volver a nuestra ecuación original y obtener el resultado. Bueno, como dijimos anteriormente, aplicamos nuestra ecuación de Laplace para resolver nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, antes de aplicarla, hacemos un pequeño cambio de variable, en el cual escribimos, presentamos la variable θ, la cual es simplemente la temperatura, el perfil de temperatura menos una temperatura de referencia. Esto hace que nuestra ecuación diferencial quede igual. Sin embargo, nuestras condiciones de borde cambian, dejándolas todas homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que para los puntos específicos que nosotros buscamos, nuestro θ va a ser igual a 0, lo que simplifica los cálculos y nos permite calcular con mayor facilidad nuestro perfil de temperatura. Bueno, para las condiciones de borde del caso 3, tenemos que nuestro θ es igual al θ de perturbación por la función ERF, o la función error. ¿Qué es ERF? ERF es 1 menos la función error. Y como su gráfica la podemos ver en la siguiente imagen. Aquí vemos que nuestro perfil de θ, cuando x tiende a infinito, se va a 0. Por lo tanto, al irse a 0, tenemos que nuestra temperatura es igual a la temperatura de referencia. En cambio, para el caso 4, tenemos que nuestro perfil de temperatura o nuestro perfil θ es igual a unos factores multiplicados por la exponencial de menos x al cuadrado menos x por la misma función ERF.
Aquí podemos ver un ejemplo de que las dos funciones anteriores las podemos simplificar como conceptualmente en esto, en donde tenemos una temperatura de perturbación, que es la temperatura inicial, y a medida que nos alejamos físicamente de esa perturbación, nuestra temperatura va tendiendo a la temperatura inicial. Eso nos muestra que por mucho que haya una perturbación, mientras más nos alejamos de ella, menos afecta esta a nuestro sistema. Por lo tanto, si teóricamente estamos alejados al infinito de esta, es como si esta no existiera. Ahora un ejemplo de aplicación. Nuestro problema nos dice que la temperatura inicial uniforme en una autopista de asfalto es de 55 grados Celsius. De pronto, por la lluvia, la temperatura de su superficie desciende a 25 grados Celsius. Determine la temperatura a 3 centímetros debajo de la superficie y el flujo de calor transferido de la autopista, después de 60 minutos. Suponga que la temperatura de la superficie de la autopista se mantiene a 25 grados Celsius. Bueno, para empezar, el problema nos dice que el asfalto se encuentra a 55 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura de referencia. Y tenemos nuestra perturbación, que se encuentra en la superficie del asfalto. Por lo tanto, para 1 y 0, y en cualquier tiempo, tenemos que nuestra temperatura de perturbación es 25 grados Celsius. Además, requerimos de ciertas características del asfalto que nos permitirán calcular la difusividad térmica. Estas son su conductividad térmica, su densidad y su calor específico. Bueno, aplicando el mismo perfil de temperatura obtenido deducido en las PPTs anteriores, obtenemos que nuestro perfil de temperatura es el siguiente, ¿ya? El cual depende de x y de t en raíz. Por lo tanto, la temperatura para el valor de I requerido, que serían 3 centímetros o 0,03 metros, y 60 minutos o 3600 segundos, sería de 53,6 grados Celsius. Eso quiere decir que en una hora la superficie de la perturbación de la superficie logró que el asfalto bajara su temperatura. El flujo de calor lo calculamos a través de la ecuación de Fourier. Sin embargo, al tener falta de datos, podemos calcular la transferencia de calor por área, el cual sería igual al coeficiente a la conductividad térmica por el delta I en delta T en un delta I. Esto nos da que el calor transferido por superficie sería 98 watts metro cuadrado.